Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 18 de enero de 2024. Son las 8:23, 7:23 en las Islas Canarias, y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿qué opinas del escándalo de Íñigo Errejón? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Bueno, en los últimos meses hemos visto cómo los separatistas de Junts han unido sus votos en el Congreso de los Diputados junto a los del Partido Popular para tumbar algunas leyes del gobierno de Pedro Sánchez. Tanto el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, como el prófugo Carles Puigdemont, lo que han querido es escenificar en estos últimos meses, en estas últimas semanas, la debilidad parlamentaria del presidente del gobierno. Incluso los separatistas lanzaron un mensaje claro esta semana a Pedro Sánchez, que era o que tramitaban ya esa cuestión de confianza de Sánchez en el Congreso, o iban a tomar medidas que no iban a gustar, en referencia a que podrían dejar caer incluso el Ejecutivo. No es la primera vez que Junts lanza estas amenazas al Ejecutivo de Sánchez, pero que luego no las materializa. Así se expresó este martes el secretario general de la formación, Jordi Turull. Si no lo tramitan significa que no se ven capaces de restablecer la confianza, y si esto es así, si no cumplen y no se ven capaces de cumplir ni de restablecer esta confianza, hay que tomar decisiones que le puedo asegurar no gustarán al PSOE. Este fue el último órdago del partido del prófugo. Luego veremos que Carles Puigdemont ha cumplido sus amenazas, pero a medias, y en un intento de seguir presionando a Pedro Sánchez, ayer suspendió todas las negociaciones con los socialistas, algo que no ha afectado ni enfadado en absoluto al gobierno, porque saben que ninguno de los dos, ni Partido Socialista, gobierno, ni tampoco Junts, quiere hacer caer la legislatura. Pero volvemos al martes. Horas después de esta amenaza de Jordi Turull que acabamos de escuchar, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, se pronunciaba así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros acerca de la cuestión de confianza. Mostraba las intenciones negativas del Partido Socialista de llevar al Congreso la petición de Junts. A la cuestión de confianza, yo la primera pregunta que les trasladaría es ¿por qué? ¿Por qué? Porque, mire, yo lo que les puedo trasladar es que el Gobierno de España cumple con los compromisos que ha establecido con el resto de las fuerzas parlamentarias. Lo que está en nuestra mano, cumplimos con los compromisos. Todo esto ocurrió el martes. El jueves fue el momento clave, el día decisivo, porque la mesa del Congreso de los Diputados, formada por 5 miembros del Gobierno y 4 de la oposición, iba a decidir si tramitar o no esa cuestión de confianza solicitada por Puigdemont. La reunión se produjo un mes después de haber aplazado este mismo debate, pero en esta ocasión también se decidió aplazar por parte de la mesa. El gobierno repitió así esa estrategia de evitar votaciones que puede perder o retrasar debates que le pueden llegar a perjudicar ante la falta de apoyos de Sánchez en el Parlamento, porque cabe recordar que si Pedro Sánchez se somete a una cuestión de confianza en el Congreso y la pierde, tendría obligatoriamente que convocar elecciones. Pero la mesa, como decimos, no ha vetado, no ha dicho no a la propuesta de Junts, sino que lo que ha hecho es posponerla para ganar tiempo, evitar una ruptura con Junts ante la amenaza de los independentistas de llevar al colapso la legislatura si no se tramita. El secretario primero de la mesa del Congreso, diputado también parlamentario del Grupo Sumar y portavoz de los Comunes, Gerardo Picharello, así apoyaba el dejar de lado de momento esta decisión de la mesa del Congreso. Bueno, como sabéis, estamos ante una iniciativa que no tenía precedentes porque se refiere a una facultad que es propia del gobierno. Pero bueno, estamos estudiando a ver cómo se puede adaptar a reglamento. ¿En aras de qué? Pues en aras de seguir hablando. Y justo el jueves, mientras la mesa del Congreso estaba reunida en Madrid para valorar este tema, la cuestión de confianza, en Waterloo, Puigdemont y el indultado Oriol Junqueras mantenían una reunión en la que se comprometieron a restaurar los puentes que estaban rotos entre Junts y Esquerra y a coordinarse frente al Gobierno y la Generalidad. Esto dijo
al término de esa reunión el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras. Estamos convencidos que siempre es bueno tener las mejores relaciones posibles con todos los agentes sociales, económicos y políticos, y es evidente que Junts forma parte de este conjunto de agentes. Y ya llegamos al viernes. El viernes el prófugo reunió en Bruselas a la cúpula de su partido para abordar ese aplazamiento que estábamos comentando de su propuesta de que Sánchez se someta a una cuestión de confianza y las medidas que iba a tomar su partido. Puigdemont anunció que no negociará los presupuestos con el Partido Socialista y que rompía todas las negociaciones con él. También pidió activar una reunión urgente en Suiza entre ambas formaciones para comprobar el grado de cumplimiento de los acuerdos. Para evitar que se juegue con el calendario y que se vayan sacando balones fuera, nosotros a partir de hoy suspendemos las negociaciones políticas con el PSOE por cuestiones sectoriales, porque hasta que no se resuelva esta crisis creo que no podemos continuar negociando nada a nivel sectorial con alguien que por el momento no ha recuperado nuestra confianza. De moment no ha recuperat la nostra confiança. Cabe destacar que dijo que no iban a negociar algunos temas, pero otros sí, los que afectan a los catalanes en beneficio de Cataluña. El gobierno, nada preocupado ante las decisiones de Junts, respondió y le promete trabajo y esfuerzo, al tiempo también que confía en el diálogo. Una vez más hemos visto cómo Carles Puigdemont amenazó con hacer caer la legislatura, pero una vez más no lo hizo. Lo que sí que va a tener que hacer el gobierno es dialogar si quiere sacar adelante las leyes, porque el Congreso de los Diputados va a debatir y va a votar este próximo miércoles los últimos decretos aprobados por el Ejecutivo para fijar un gravamen energético, para compatibilizar la pensión con un empleo y para revalorizar las pensiones y también prorrogar las ayudas al transporte. Pero claro, con la reciente ruptura de negociaciones entre independentistas y socialistas, la aritmética parlamentaria queda en un panorama más complejo que va a obligar al Gobierno a intensificar las conversaciones en el hemiciclo si quieren que prosperen las normas. El que tiene más difícil futuro es el decreto que incluye un gravamen para las empresas energéticas en este año 2025, porque cabe recordar que ni el Partido Popular, Vox, PNV y Junts no van a votar. Lo han rechazado en anteriores ocasiones y siguen confiando en su no. Precisamente el PP ha invitado a los de Puigdemont, de nuevo, a unir sus votos. Es lo que ha dicho Alberto Núñez Feijóo durante esta semana para llevar a cabo una posible moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez. Lo ha dicho en varias ocasiones el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Si hay posibilidad real de que una moción de censura prospere, la presentaremos. Causas sobran, motivos sobran, votos faltan. ¿Qué hará Junts? Pregúntenle usted a Junts qué es lo que puede hacer, lo que quiere hacer. En Junts descartan unir sus votos a los del PP para sacar adelante esta moción de censura, de posible moción de censura del Partido Popular, pero tampoco están dispuestos a apoyarla en el PNV. Así se mostró el portavoz del partido, Aitor Esteban, esta semana en una entrevista en Antena 3. Nos resulta imposible llegar a un acuerdo con el Partido Popular cuando son necesarios los votos de Vox. No vamos a apoyar una moción de censura por mucho que pudiera apuntarse Junts. Bueno, pues para analizar más en profundidad esta tensa relación entre el Partido Socialista y los separatistas de Junts y las amenazas, las nuevas amenazas del prófugo, Puigdemont, está con nosotros pues uno de los mayores expertos en la política catalana y también en la política nacional, Pablo Planas. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Manuel. Bueno, ¿qué te parece este último órdago que ha lanzado Puigdemont? Dice que anuncia la ruptura de relaciones con el Partido Socialista, pero a medias. ¿Tú cómo lo interpretas? Sí, bueno, es verdaderamente chocante. Es un discurso, el de Puigdemont, absolutamente contradictorio. Anuncia la suspensión de las negociaciones y pide una reunión para seguir negociando con el PSOE en Suiza, exige la mediación del verificador internacional para que audite el grado de cumplimiento de los acuerdos y somete a Puigdemont a una sesión de humillación y de, en fin, absolutamente indigna para el gobierno. Lo que ocurre es que a Sánchez no le importa. Pero pasa también que eso es el cuento de Pedro y el lobo. Es decir, aquí se vienen sucediendo una serie de advertencias, amenazas y ultimátums por parte de Junts que siempre acaban de la misma manera, ¿no? Insuflando más aire, sosteniendo al inquilino de la Moncloa, a Pedro Sánchez, y sosteniendo al gobierno.
Y después parece que además al gobierno, que tan importante le parecían los presupuestos, incluso para acometer la reconstrucción de Valencia, pues ahora ya no le importan tanto. La razón es que no va a contar con Junts para poder negociar esos presupuestos ni para poder aprobarlos. Sigue teniendo la sartén por el mango Puigdemont, pero su discurso es vacío, no hay ningún avance en su situación personal y se tiene que contentar, que no es poca cosa, con episodios como el de la recusación del magistrado del Tribunal Constitucional José María Macías. Eso, que no es tan relevante públicamente como el traspaso de las competencias de inmigración, es, sin embargo, muy relevante en términos políticos, porque evidencia cómo Sánchez actúa al dictado de Puigdemont, que no es que sea un político especialmente brillante, pero está consiguiendo exprimir su posición de ventaja. Es decir, sería como que Puigdemont no se aprovechara de estas circunstancias, sería como fallar un gol a puerta vacía, por así decir, ¿no? Y en cuanto a esa posible moción de censura que está, cada vez se comenta con más fuerza, Junts sigue rechazando por completo esa posibilidad, que en ningún caso va a apoyar una moción de censura contra Pedro Sánchez. Pero, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Hay posibilidad de moción de censura o está totalmente descartado? Bueno, en política puede pasar de todo, pero en principio está descartado, porque el escenario que se abriría después de una moción de censura y una convocatoria electoral no es bueno para Junts per Catalunya. Ese partido es una versión muy reducida de lo que fue Convergencia. Es un partido con tan solo 5.000 afiliados, menos que Esquerra Republicana, y tiene un peso territorial en Cataluña relativo. En unas elecciones generales no mejoraría sus resultados, y sus resultados en las últimas generales fueron malos. Lo que pasa es que el 23 de julio del año pasado, del año 23, pues se produjeron una serie de circunstancias aritméticas que permitieron la supervivencia de Puigdemont. Pero Puigdemont no va a pactar una moción de censura con Feijóo. Lo que sorprende, y se ha hablado y lo habéis comentado vosotros muchas veces, es cómo diferentes dirigentes, elementos del Partido Popular han picado en ese anzuelo, porque ese anzuelo de hablar con Puigdemont o de ponderar la posibilidad de una moción de censura con Puigdemont, lo que hace es legitimar a un señor que es un prófugo de la justicia, y que además no solo no es que se arrepienta de los delitos cometidos, sino que promete volverlos a cometer. Pablo Planas, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Manuel. Y vamos con otro asunto que lleva siendo noticia estas últimas semanas. Las prisas de Pedro Sánchez por blindarse en el caso Begoña mediante la proposición de ley del Partido Socialista, ya bautizada como Ley Begoña, que busca restringir la acusación popular en los procesos judiciales, se complica después de que varios socios como Junts, PNV y Bildu hayan asegurado que votarán no a esa propuesta. La formación independentista considera que la normativa, dicen, es insuficiente, esta Ley Begoña, y no aborda el problema de fondo que dicen es la politización de la justicia. Además, también hay varias asociaciones judiciales que se han ido pronunciando a lo largo de esta semana y que avisan de que la ley PSOE permitirá que cualquier gobierno pueda eludir el control judicial. Los jueces además temen que el gobierno escale esta ley hasta incluir incluso multas por lawfare. El Ejecutivo necesita a Junts y la sospecha generalizada en la carrera judicial es que jugará la baza de ofrecer un endurecimiento de medidas legislativas contra el Poder Judicial. Aquí en la Trinchera de Llamas vamos a hablar con los expertos para que nos analicen qué supone esta ley del Partido Socialista en el caso de que salga adelante. Para ello contamos con Guadalupe Sánchez, que es abogada de Novalex. Guadalupe, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues en primer lugar lo que me gustaría es dejar claro a los oyentes que lo que pretende el Partido Socialista con la reforma de la acción popular no es ni mucho menos poner coto al uso abusivo de este instrumento legal,
sino conseguir por la puerta de atrás la impunidad para los familiares del presidente del gobierno que están siendo investigados por la justicia. La acción popular es un instrumento legal consagrado en el artículo 125 de la Constitución, con el que el constituyente lo que pretendía era que determinados delitos no quedasen impunes. Lo que se habilita es la participación de los ciudadanos en la acción de la justicia, concretamente en el proceso penal, acusando. ¿Qué es lo que hace el Partido Socialista a través de esta reforma? Pues en primer lugar, expulsar de la acusación popular a una serie de personas, entidades y asociaciones. Seguidamente, establece que el acusador popular tendrá que acreditar al juez que mantiene un vínculo estrecho, directo y concreto con la causa, algo que no siempre es fácil, y finalmente lo que hace es limitar muchísimo la participación de la acusación popular del proceso penal. ¿Cuál es el efecto de todo eso? Pues que una vez más se vacía de contenido un artículo de la Constitución por la puerta de atrás. Pero lo más grave de la reforma es que introduce una disposición transitoria a través de la cual lo que se consigue es que esta limitación no solo afecte a aquellos casos que se inicien una vez entre en vigor la ley, sino también a todas aquellas investigaciones o procedimientos que ya estén en curso. Es decir, se está pensando, como ya he dicho, en los casos de Begoña Gómez y de David Sánchez, entre otros. ¿Por qué? Porque en estos casos hay que recordar que la Fiscalía no está actuando como acusación, sino como abogado defensor. ¿Qué efecto tendrá la entrada en vigor de la ley? Pues que como no existe acusación, al expulsarse a las populares, al juez no le quedará más remedio que archivar estos procedimientos. Así que nos encontramos otra vez ante una ley con la que Pedro Sánchez pretende decidir quién debe responder por sus delitos ante la Administración de Justicia y quién no. Es decir, que el presidente del gobierno pueda decidir quién se sitúa al margen de la ley, como ya hizo con la ley de amnistía. Y esto es ciertamente totalitario. Otro de los temas de la semana es el que tiene que ver con el caso de Íñigo Errejón, porque este jueves compareció en los juzgados él como imputado. Cabe recordar, es portavoz de Sumar, por un presunto delito de agresión sexual a la actriz Elisa Muliá. Errejón había sido citado a las 12:30 del jueves por el juez Adolfo Carretero. Antes, a las 11 de la mañana, estaba convocada su denunciante. El exportavoz de Sumar aseguró que las relaciones con la actriz Elisa Muliá fueron consentidas, mientras que la actriz ratificó su denuncia en sede judicial. Aseguró que había bebido esa noche, el día de la fiesta, el día de la supuesta agresión sexual, y que incluso a lo mejor el político dejó caer que le echó algo en la copa. Siguiendo este juicio ha estado nuestro compañero Adrián Pajares. Adrián, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. El exportavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, llegó este jueves con más de una hora de antelación a su cita en los juzgados para declarar en relación a la denuncia por una presunta agresión sexual que interpuso en su contra la actriz Elisa Muliá. Errejón ha defendido ante el juez su inocencia y ha reafirmado su confianza en la justicia y en salir declarado inocente. El ex líder de Más País ha declarado en la tercera planta de los juzgados de Plaza Castilla. La actriz lo ha hecho en la quinta planta con el objetivo de evitar todo tipo de contacto entre ellos a petición de ella misma. Esto decía Íñigo Errejón a la salida. Por fin he podido explicarme, salgo contento, con mucha tranquilidad y con mucha tranquilidad en la actuación de la justicia, y todo lo que tenía que decir lo he dicho dentro y se lo he explicado al juez, que es donde corresponde. Así que nada, ahora esperar, muy tranquilo y con mucha confianza en lo que decida la justicia. La señora Muliá ha inducido, ha dejado caer que muchas gracias. Meterle algo en la bebida. Muchas gracias, ya les he dicho que todo lo que tenía que explicar lo he explicado ante el juez. Elisa Muliá, tras cambiarse de abogado, estuvo hora y media declarando, según informa de Europa Press, haciendo referencia a fuentes jurídicas. Muliá ha ratificado su denuncia contra el ex portavoz de Sumar y ha explicado que aquella noche de 2021 él la agredió sexualmente, se encontraba bajo los efectos del alcohol y no ha descartado ante el juez
que el exdirigente le hubiese echado algún tipo de sustancia en la copa al recordar los hechos, algo que ha asegurado antes de subrayar que Errejón la tocó en numerosas ocasiones y en una declaración en la que se ha mostrado visiblemente nerviosa y emocionada. Escuchamos a Elisa Muliá a la salida de los juzgados de Plaza Castilla. Ha sido muy duro revivirlo todo de nuevo, pero he contado la verdad y la verdad es que confío muchísimo en la justicia y esto es todo lo que tengo que decir. El magistrado ahora tiene sobre la mesa dilucidar si hay pruebas suficientes para respaldar la denuncia. En este sentido, el abogado de la actriz dijo que van a aportar bastantes pruebas en los próximos días y Errejón, por su parte, ha dado una versión totalmente opuesta, seguro de que los testigos de la fiesta podrán darle la razón y ha subrayado que solo llegó hasta donde ella quiso. Gracias, Adrián. Cabe recordar que los de Yolanda Díaz pidieron disculpas tras el escándalo en Sumar, explicaron que fallaron los protocolos de prevención y detección y además también la formación anunció un curso obligatorio de feminismo para cargos del partido. Pidieron disculpas, pero ocultaron la denuncia que incluso tiempo antes de que se produjera este escándalo hizo pues una chica que también pues denunció que Errejón le había tocado el trasero en una fiesta y sin embargo la formación ahí no hizo absolutamente nada a pesar de que era conocedora de esos hechos. Esto ya está en manos de la justicia, veremos quién tiene razón y quién no. Ahora, lo que es indudable, lo que es incuestionable es que la izquierda, empezando por Podemos, empezando por Sumar, empezando por todas las feministas de salón que tanto se vanaglorian de defender los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia machista, son todos una panda de hipócritas y de cínicos. Cuando se van a cumplir casi, vamos con otro asunto, 3 meses de la gota fría en nuestro país que dejó cientos de fallecidos por las riadas en Valencia, esta semana hemos conocido que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mintió cuando dijo que España había solicitado formalmente la ayuda del Fondo de Solidaridad a Europa, algo que esta semana la Comisión Europea ha negado y además ha aprovechado para recordar que el plazo acaba esta próxima semana. Esto dijo Pedro Sánchez el pasado 5 de noviembre. Hemos solicitado ya formalmente a la Comisión Europea la ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad y hemos pedido al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo la aprobación por vía de urgencia de un nuevo reglamento denominado Restore, que nos permitirá reprogramar los fondos de cohesión FEDER y FS Plus para dedicar parte de esos recursos a paliar los daños ocasionados por desastres naturales. Esto dijo Pedro Sánchez ese día, a pocos días después de la gota fría. El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea se creó tras las inundaciones que sucedieron en Europa Central en el verano del año 2002 y desde entonces se ha utilizado en más de 80 ocasiones. En todas ellas es el país implicado quien tiene que solicitarlo de manera formal a la Comisión Europea y se trata de una partida que puede llegar hasta los 1.500 millones de euros. Según explican fuentes de Bruselas, el procedimiento lleva un tiempo para ser aprobado, por lo que los fondos europeos no solo cubrirían los gastos ocasionados tras su aprobación, sino también de manera retroactiva, lo que ya se hubiera invertido antes para la reconstrucción. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha pedido rapidez al Ejecutivo para solicitar ahora sí el Fondo de Solidaridad y ha criticado la mentira de Pedro Sánchez. El Gobierno de España todavía no ha solicitado el Fondo de Solidaridad. Tiene hasta el día 21 de este presente mes, es decir, la semana que viene, para solicitar ese Fondo de Solidaridad y la verdad es que nos ha sorprendido recibir esa noticia, porque ese Fondo de Solidaridad es una de las vías con las que debemos trabajar conjuntamente con el Gobierno de España para esas labores de reconstrucción tan necesarias. Por tanto, instamos al Gobierno de España a que urgentemente solicite ese Fondo de Solidaridad. El Gobierno ha respondido, el Gobierno central defiende que siguen trabajando en ese documento de petición para poder intentar asegurarse de que sea lo más serio, lo más riguroso y lo más completo posible. Mientras tanto, las ayudas del Gobierno a los afectados por la gota fría llegan a cuentagotas. El Gobierno solamente ha entregado, hasta día de hoy, un 9% del total de las ayudas prometidas, mientras que la Generalidad Valenciana ha entregado un 24,7%. El presidente autonómico, Carlos Mazón, se mostró irónico y ha generado bastante polémica cuando conoció que Sánchez va a entregar a Gaza más de 24 millones de euros en ayudas directas. Le doy la enhorabuena al pueblo de Gaza, que ayer nos enteramos que van a recibir más de 24 millones de euros en ayudas directas. Me alegro mucho por el pueblo de Gaza, de verdad que me alegro mucho. La Generalitat Valenciana va a recibir
cero ayudas directas del gobierno de Sánchez. Y así recibieron ayer viernes estudiantes de la Universidad de Alicante a Carlos Mazón, porque fue allí a un acto de la toma de posesión de Amparo Navarro como rectora en esta universidad. El dirigente autonómico fue increpado tanto fuera como en el interior de Paraninfo al grito de asesino y dimisión, y le reprocharon su gestión por la Dana el 29 de octubre. Todo ello cuando esta semana hemos conocido varios datos, que la gota fría arrasó un 20% de la riqueza en Valencia y que dejó pérdidas de más de 17.000 millones. Además, según un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, habrá que esperar hasta 2000 años para que llueva tanto como la tarde del pasado 29 de octubre. Mientras el gobierno tarda en mandar las ayudas, cabe recordar que Mercadona ha contribuido a recuperar la actividad económica y social de las zonas afectadas. Además de la donación de productos de primera necesidad durante la emergencia, el presidente de Mercadona ha encabezado varias iniciativas para ayudar tanto a los propios empleados afectados como también a otros colectivos. La empresa puso en marcha un plan de ayudas a pymes y autónomos que supuso aportar 35 millones de euros a miles de pequeños negocios de la zona para que puedan reabrir todos después de los daños. Incluso tenían hasta 10.000 euros por beneficiario. El último de los supermercados de Mercadona, que aún no había podido abrir sus puertas en la zona cero, golpeada por la Dana en Valencia, ha abierto esta semana finalmente. Era el último que quedaba por abrir. Se trata de uno de los establecimientos que la cadena posee en Catarroja. La compañía ha invertido 11 millones de euros en total para la puesta en marcha de todos sus centros afectados. Y vamos a analizar también lo que ha dejado esta semana en clave económica, porque comienza la batalla entre el Partido Popular y el Partido Socialista por convertirse en el bastión político para solucionar el problema del acceso a la vivienda. Hace precisamente una semana, los de Alberto Núñez Feijóo se reunieron, todos los varones populares en Asturias, para analizar la situación de la vivienda. Y luego, esta semana, el lunes, también Pedro Sánchez presentó 12 medidas con las que pretende aliviar las tensiones del mercado. Vamos a conocer más a fondo todos los detalles de ambos planes, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista en materia de vivienda. Ignacio Bravo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. El pasado domingo el Partido Popular anunció 10 medidas en el conclave federal que mantuvo Núñez Feijóo con los presidentes autonómicos del partido para aliviar las presiones del mercado y facilitar el acceso a la vivienda. Solo un día más tarde, Pedro Sánchez anunció sus 12 medidas estrella como contraataque a las propuestas de Feijóo. Sea el plan que sea, gobierno y oposición coinciden en la necesidad de construir más viviendas e incentivar a los propietarios a poner sus pisos en alquiler, pero difieren en cuanto a la ocupación y a los pisos turísticos. El Partido Popular centra el foco en la reducción de impuestos y las medidas de seguridad contra la ocupación en su plan para acabar con la escasez de oferta y la abundante demanda en materia de vivienda. La vivienda es un grave problema en España, porque todos sabemos que España vive una situación crítica en este ámbito. Lo saben las familias, sobre todo los jóvenes, que afrontan precios desorbitados, con sueldos bajos y el paro juvenil más alto de Europa. Lo saben los propietarios que sufren la ocupación de sus viviendas y lo saben los promotores que conocen las trabas para poder impulsar nuevas viviendas, y si no hay más viviendas no bajarán los precios de las viviendas. Entre las medidas promovidas por el Partido Popular se encuentra la rebaja del impuesto sobre las transmisiones patrimoniales del 10 al 4%. Además, este no será el único impuesto que se verá reducido, porque según ha anunciado el líder de los populares, rebajarán también los impuestos a los compradores de vivienda, a los que alquilen una vivienda y a los arrendadores que pongan sus viviendas en alquiler. Además, para conseguir que más arrendadores se animen a poner sus pisos en el mercado, el Partido Popular propone seguros como garantía antiimpagos y asistencia jurídica a todos los propietarios afectados. El PP busca también aprobar su ley antiocupa que permita a las autoridades desalojar a los ocupas en un máximo de 24 horas. Con respecto al Partido Socialista, solo coinciden en la construcción de más viviendas. Feijóo propone poner suelo público para edificar pisos de alquiler a precios tasados hasta un 30% más baratos, mientras Sánchez propone transferir viviendas y suelo a la nueva empresa pública de vivienda para levantar pisos sociales de alquiler asequible, incorporando también toda la cartera de la Sareb. Sin embargo, mientras la oposición se centra en la ocupación, el gobierno pone el coto en los pisos turísticos. Lo que sobran son Airbnbs y faltan viviendas.
Y, por tanto, el deber de las administraciones públicas, del Gobierno de España en primera persona, es priorizar el uso residencial de los pisos y evitar que el uso turístico y especulativo siga expandiéndose de una forma absolutamente descontrolada. Hemos decidido que vamos a limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes. Y lo vamos a hacer incrementando la carga fiscal que tendrán que pagar en caso de compra hasta el 100% del valor del inmueble, para garantizar que las viviendas de nuestro país sean, ante todo, hogares. Además, el Ejecutivo propondrá también la aprobación de una exención fiscal del 100% del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda. Entre las propuestas se encuentran también un programa de rehabilitación de viviendas vacías destinadas al alquiler asequible o el lanzamiento de un PERTE para la innovación y modernización de la construcción industrializada y modular en España, con el objetivo de construir casas en menos tiempo y con menos costes. Por último, el plan de Sánchez incluye también la modificación del régimen fiscal de las SOCIMIs, a pesar de que esta reforma fue rechazada el curso pasado. Y en clave internacional, gracias Ignacio, Israel confirma el acuerdo de alto al fuego alcanzado en Gaza después de que Hamás tratara de añadir condiciones de última hora al pacto. Finalmente, Benjamín Netanyahu ha aprobado esta medida que entrará en vigor hoy mismo y que va a incluir la liberación de 33 rehenes israelíes. El acuerdo constaría de 3 fases, cada una de ellas con una duración de 42 días. El pacto se inaugurará con una suspensión temporal de las hostilidades. Además, se permitirá a los civiles palestinos que regresen al norte de Gaza y que haya un flujo masivo de ayuda humanitaria en la franja. Respecto a los prisioneros, Israel liberará unos 2.000 palestinos, incluidos 250 que cumplen cadena perpetua, y por parte de los terroristas de Hamás van a liberar, como decimos, a 33 rehenes. El principio de acuerdo en Gaza ha abierto una nueva guerra entre Joe Biden y Donald Trump por llevarse el mérito de la negociación y de conseguir finalmente este alto al fuego. Este plan fue desarrollado y negociado por mi equipo y será implementado en gran medida por la administración entrante. Por eso le dije a mi equipo que mantuviera a la administración entrante completamente informada, porque así es como debe ser, trabajando juntos como estadounidenses. Estas son las palabras del presidente saliente Joe Biden. Por su parte, Donald Trump asegura el mérito de este acuerdo, dice que es suyo, ya que dice que solo podría haber ocurrido como resultado de su histórica victoria en noviembre, que le indicó al mundo, dice literalmente al mundo entero, que su administración buscaría la paz y negociaría acuerdos para garantizar la seguridad de todos los estadounidenses y aliados. Bueno, pues llegados a este punto vamos a comentar con Miguel Ángel Pérez, el responsable de tribunales, una de las principales noticias jurídicas, ya no de la semana, ya no del mes, ya no del año, sino de la historia democrática de este país. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manuel. Comentó que estamos comentando, lógicamente, la imputación, esa apertura de investigación por parte del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado. Y sobre todo, y muy especialmente, aunque mañana vamos a abordar en profundidad este tema, quería contar con tu opinión para saber un poco cuáles son las claves de esas declaraciones tan sustanciales que han llevado a cabo 2 de los fiscales que también han declarado ante el juez. Cuéntanos. Pues sí, Manuel, la verdad es que la declaración de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y del fiscal de delitos económicos, Julián Salto, sirvió para desmontar la coartada del fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz, y poner de manifiesto pues la existencia de lo que ya denominan la Fiscalía Patriótica de Pedro Sánchez o la banda de Fortuny, que es la calle donde está ubicada la Fiscalía General del Estado. Empezando por Almudena Lastra, por la fiscal superior de Madrid, pues bueno, desveló ante el juez esa famosa ya llamada en la cual pues el día 14 de marzo por la mañana, después de que se filtraran en los medios de comunicación afines al gobierno los correos electrónicos del fiscal Julián Salto mientras negociaba con el abogado de Alberto González Amador, pues mantuvo una llamada de apenas 1 minuto con el fiscal general del Estado, y ella, muy enfadada, le preguntó: Álvaro, ¿lo has filtrado tú? ¿Lo has filtrado tú? Y la contestación de Álvaro García Ortiz es: eso ahora no importa.
también fue muy relevante lo que dijo Almudena Lastra, y es que en ese 14 de marzo por la mañana estaba escuchando la radio y comprobó con su sorpresa que los detalles que estaban dando las informaciones en la radio solo podían proceder de la Fiscalía, porque esos datos no los tenía ni el juzgado ni, por supuesto, el entorno de Alberto González Amador. También la fiscal Almudena Lastra dio un detalle muy interesante, y es que en una conversación telefónica con el tercer imputado de esta causa, que es el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, pues Villafañe preguntó directamente: ¿hay algo más contra el novio de Ayuso? Una pregunta muy esclarecedora de ver cómo funcionaba pues esta Fiscalía Patriótica de Pedro Sánchez. En segundo lugar, la declaración de Julián Salto también fue muy, pero muy relevante, porque desmontó la coartada del borrado de Álvaro García Ortiz. Hay que decir que Julián Salto es el delegado digital en la Fiscalía Provincial de Madrid, y lo que afirmó ante el juez es que no existía ningún protocolo en la Fiscalía que justificase el borrado del teléfono móvil que hizo Álvaro García Ortiz. Un extremo, por cierto, que también ratificó la propia Almudena Lastra, diciendo que ella en su propia experiencia, cuando le tenían que cambiar el móvil, lo hacía además la propia Comunidad de Madrid, le daban un móvil nuevo y se traspasaba toda la información del móvil antiguo al nuevo sin borrar absolutamente nada. Y por último, Julián Salto también pues desveló en sede judicial ya el famoso partido en el cual estaba viendo al Atlético de Madrid contra el Inter de Milán en la Champions, y cómo recibió pues hasta 3 llamadas telefónicas, y ya la tercera llamada de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que es la segunda imputada en este caso, le dijo: el fiscal general del Estado no puede esperar ya, necesita ya los correos electrónicos. Es que estamos ante un caso que es un escándalo brutal. No es la Fiscalía General del Estado, como bien comentas, Miguel Ángel, la Fiscalía Patriótica o la Fiscalía General del Gobierno, o más bien la Fiscalía General de Pedro Sánchez, la Fiscalía General al servicio de Sánchez, porque el propio Sánchez lo decía. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues ya está. Miguel Ángel Pérez, responsable de Tribunales de Libertad Digital, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Manuel. Bueno, pues llegados a este punto vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato con el tiempo de tertulia. La Trinchera de Llamas. Es Radio.